Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro miércoles más. Esto es Ciencia al Paso. Hola, Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Todo bien. ¿Ya te estás preparando para el frío, el viento, otoño? Terrible. Me gustan las hojitas. Las hojitas ahí... Más o menos. No. Hay gente que le deprime el otoño, pero a mí en particular me gustan las hojitas, verlas ahí. Me da vida. El ciclo de la vida. Bueno, estamos otro miércoles más acá por Radio Nuevo Día 100.9. Estamos en vivo también por YouTube, Ciencia al Paso. Hoy tengo un invitado de lujo porque yo siempre estoy bien acompañada. Así que en este caso tengo un invitado, pero todavía no lo voy a presentar. Los que están viendo en YouTube ya lo estarán viendo. Los que lo están escuchando todavía no lo van a poder ver. Aprovecho para pasar el número de la radio por si nos quieren escribir, dejarnos algún mensaje. 2966-516051. No, Brian, está bien, ¿no? Ya me lo aprendí de memoria, ya está. Muy bien. Bien, seguramente en nuestras redes sociales habrán visto que el programa de hoy tiene que ver, vamos a estar charlando sobre el autismo. Hoy, el autismo, la concientización o concienciación sería del Día Mundial del Autismo, que es mañana. Por eso estamos hoy acá y no estoy sola. Voy a presentar a mi invitado de lujo, porque está ansioso. Yo lo veo que está ansioso por querer transmitirnos su conocimiento. Estoy acá nada más y nada menos con Luis Ortega. Bienvenido acá a Ciencia al Paso. Esta parte les da mucha vergüenza a los invitados, pero yo tengo que contar todo el prontuario de conocimiento. Así que me voy a tomar unos minutitos para presentarte y darte la bienvenida como corresponde. Bien. Luis Ortega es licenciado en acompañamiento terapéutico y profesor universitario. Diplomado en educación inclusiva con formación en autismo y discapacidad. Especializado en planificación centrada en la persona. Coordinador del programa Tendiendo Puentes hacia la Inclusión y autor del libro, que seguramente lo habrán visto por todos lados, Autismo, donde la mirada se detiene. Bienvenido, señor. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, Nati, la verdad. Un placer y te agradezco. Hay muchísimos referentes, papás, mamás, profesionales que saben una bocha, así que me hayas elegido me pone bien, gracias. No, gracias a vos por estar acá acompañándonos hoy para charlar de algo sumamente importante, y no es porque sea un día en particular, esto es para todo el año. Antes de preguntarte, tengo varias preguntas. Bueno. Varias preguntas. ¿Por qué es el 2 de abril, no? Primero vamos a charlar por qué es esta fecha en particular, y fue instaurado por la ONU en 2007 para sensibilizar sobre el TEA, ¿sí? Trastorno del espectro autista, para promover la inclusión social y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas autistas. ¿Es correcta esa información? Así es correcto. Bien, hicimos bien los siempre deberes. La ONU. Sí, ¿viste? Sí, porque no nace de nadie más que no sea ONU. Es terrible. Y cuesta mucho también garantizar, porque hay un montón de leyes, muchas resoluciones, sobre todo en educación, que hablan un poco sobre la discapacidad, que nadie las conoce y no se llevan a cabo. O sea, es complicado. Así que tiene que salir la ONU a garantizar un montón de cosas que desde los gobiernos deberían ser los primeros en impulsarlo. Así que bueno, contanos por qué considerás que es importante hablar del autismo. No salimos más. Creo que tiene mucho que ver con los cambios de paradigma también. Hablar de autismo es eso, ¿no? Es cambios de paradigma, ¿sí? Mucha lucha de las familias, ¿sí? Después luchar contra líneas hegemónicas que hicieron mucho mal, ¿sí? Siempre me gusta hablar de este tema, aunque sea pesado, ¿no? Pero, por ejemplo, porque
es esa línea, la línea de Bruno Bettelheim del año 70, que culpabilizó a las madres, ¿no? Se esparció en la academia, ¿sí? Qué fuerte eso. Sí, que el autismo era producido por una relación deficiente de la madre y el hijo, tristísimo, sí, ¿no? Hizo mucho mal. Después el mismo autor se retracta, dice que se había equivocado. Claro. El daño ya estaba hecho, ¿no? Sí. Y tiene mucho impacto, imagínate. Si vos ves la película de Temple Grandin, ahí están todo, la evolución, cómo ha ido los tratamientos, todo, ¿no? Es muy impresionante, siempre la recomiendo. ¿Cómo se llama? La vida de Temple Grandin es la doctora de los animales. Ajá. ¿Sí? Ella explica todo lo sensorial, hay libros, es muy uno de los exponentes a nivel mundial ella, ¿no? Así que te la recomiendo. Vas a ver todos los paradigmas y bueno, eso, hablar de autismo es eso, hablar de líneas hegemónicas, contrahegemónicas, de luchas, de familias, de vivencias, ¿no? Siempre digo, desde nuestra sensibilidad hacer experiencia de conciencia. Uno de los estigmas que arrastro es mi doble rol de ser profesional y de ser papá, pero no para mí, sino para la gente de afuera, ¿no? Y es complejo. Sí cuesta, ¿no? Cuesta. Ahora estoy acompañando a mi hijo Lisandro en la universidad. Muchos no están de acuerdo, ¿no? Y ahí vuelve a entrar esa teoría de la individuación, la separación, que te tenés que alejar para que él pueda ser autónomo. Es triste, ¿sí? Y por ahí te hacen una pregunta, ¿qué es lo que quiere tu hijo? Pero de un lado muy altanero. Como si esa pregunta invalida todas las experiencias familiares, todos los puentes que has tendido y te hace chiquitito, ¿sí? Como que te están retando, un autoritarismo falso, ¿sí? Bueno, contra todas esas líneas uno pelea todos los días, con dos escudos. Primero, la ecología de los saberes, ¿sí? La justicia cognitiva. Todos los saberes, incluidos los saberes parentales, saben, dialogan sin jerarquía. Esa es la importancia, hacia ahí tenemos que apuntar, en construir planes terapéuticos legitimando los saberes parentales, no rechazándolos, ¿no? Y el otro escudo es la epistemología del barro, ¿sí? El barro social, ensuciarse, ¿sí? Estar en el día a día, rescatar esa cotidianidad, que la clínica de lo cotidiano, que le llama el acompañamiento terapéutico, ¿no? Es lo que permite tener diversidad de miradas, más en el espectro, ¿no? Tal cual. Sí, porque es muy amplio y es complicado, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, ahí tengo una noticia, si lo podemos mezclar un poco. No sé si vos habrás escuchado, digamos, que salió a hablar Uta Frith. Sí. Uta Frith, de 84 años, es psicóloga del desarrollo que trabaja en el Instituto de Neurociencia Cognitiva de University College de Londres. Ella es como la pionera del autismo, ¿no? Como vendría a ser como la creadora, por así decirlo, del concepto, ¿no? Y ella sale a decir en una entrevista como que el concepto de autismo colapsó. Ya sí, llegó lo vi. como... Tuvo mucho impacto esa noticia. Sí, fue muy impactante. Bueno, ella da una entrevista en The Graph y dijo que ese mismo concepto, el autismo, perdió completamente el sentido y que se ha ido ya de las manos. El problema, según ella, dice que el espectro se fue ampliando hasta incluir perfiles tan distintos que el diagnóstico dejó de tener un valor clínico. Bueno, ahí está la mirada de ella. En esa especificidad, ¿no? Lo que hace es poner en tensión, ¿sí? Otras miradas con la especificidad del abordaje desde lo clínico, ¿sí? Es muy grosso, ¿no? Yo igual me desayuné con muchas cosas porque lo estuve leyendo porque me causó bastante impacto. Uno lee, como papá lee. Claro, porque ella estuvo charlando también sobre esto del masking, ¿no? Como sí. que ella dijo que, bueno, la detección o el diagnóstico temprano, digamos que eso fue creciendo a un ritmo paulatino, como que ese lo daba como positivo, pero después lo que sería el diagnóstico tardío, ese sí creció.
exponencialmente. Y Sí. ahí es donde ella pone como ahí en duda de si es autismo o no es Ujú. autismo, y que en realidad las personas por ahí como que se sienten identificadas con ciertas cosas y como que se autodiagnostican que tienen autismo, y en realidad ella tiene como, le puso un concepto que es Sí, hipersensibilización, una sí, cosa así. sí, Y sí. que ella dice que tiene como un impacto negativo contra las personas que sí Ujú. padecen de... Bueno, no padecer no, pero habla de eso y tuvo un impacto porque estaba leyendo justamente cuál era lo que decían las personas con autismo sobre esta noticia, y decían que el masking, según la autora, no tiene como evidencia científica, pero muchas personas lo viven. Entonces es como, ¿cómo nos podés decir que no existe ese enmascaramiento Ujú. si lo estamos viviendo? Ujú. Entonces, como es invalidar nuevamente todo, y lo que tiene impacto justamente es que ella fue la precursora. Sí, sí, Entonces sí. es como impactante. Es buena, sí, es una eminencia, sí. Yo me he quedado más con desde Kanner, pasando por Asperger y Lorna Wynne, que ella describe más el continuo. Por eso, cuando veo la noticia, que estaba en Clarín, con unos titulares bastante... digo, bueno, y ella justamente lo que hace es poner en tensión la especificidad, ¿sí? Con otra mirada, ¿sí? Que también es buena, también puede ser una mirada ecológica, ¿no? Claro. Eso apunta Como que ahora de pronto todo es autismo. Como que ya y- se fue de las manos. Ella es lo que a mí me quedó de esta idea. Bueno, por ejemplo, depende de la línea. Por ejemplo, ¿viste? Empezamos hablando de Bruno Bettelheim. El psicoanálisis de orientación lacaniana fue evolucionando, ¿sí? Tiene cosas muy buenas. Si me escuchan los cognitivistas conductuales me van a matar, pero tiene cosas buenas, ¿sí? Todos terminan trabajando la conducta, el comportamiento, quizás con una metapsicología más sofisticada, le digo yo, afrancesada, ¿no? Con el perdón de mis amigos lacanianos, pero tiene cosas buenas, ¿sí? Formarse en todas las teorías para poder tener esa formación, posicionarte desde un cuerpo teórico para poder intervenir, ¿no? Y bueno, ahora ahí está Eric Laurent, él, en su libro La batalla del autismo, ahí él hace una denuncia a la epidemia o a la pandemia del autismo, ¿sí? Y después hay una línea de pensamiento que yo por ahí la puedo compartir bastante, porque dice que hay mucho, porque antes no estaban... Claro, ¿sí? diagnosticados. Claro, no habían la cantidad de instrumentos diagnósticos Claro. que hay, desde la 2.2 a la DIR y la cuestión interdisciplinaria, ¿no? Falta mucho, ¿no? Cuando vos me traes el tema del masking y cómo se enmascaran, ya estamos hablando de autismo en la adultez, ¿sí? Acá he tenido la oportunidad de hacer un proceso de acompañamiento especializado a través de la planificación centrada en la persona, que usa un instrumento de panacea, ¿sí? Que es muy preciso, ¿sí? Muy preciso. Y después, obviamente, yo no soy psicólogo, hago el proceso de acompañamiento no directivo, pues sí es vincular bastante, ¿sí? Pero bueno, después derivamos, hablamos con gente. Está bueno, he construido redes con psicólogos, ¿sí? Porque es necesario. Sí, es un trabajo ¿sí? colaborativo, sí. Y bueno, pero porque hablando mal y pronto nunca falta el güey corneta que te dice este se hace el psicólogo y nada que ver. Una planificación centrada en la persona es una metodología coherente, ¿sí? Con la autodeterminación de la persona. Es un proceso muy importante que Chaco Formosa ha avanzado bastante, que debería ser un eje estructurante para el otorgamiento del CUD, que en las obras sociales muchas veces lo que se pone en cuestión es la cantidad de horas de terapia, todo se basa en números, es triste también eso, ¿no? Con una planificación centrada en la persona vas a saber realmente cuáles son los apoyos que necesita la persona, porque te lo va a estar diciendo la persona misma, ¿sí? Entonces, creo que la provincia de Santa Cruz debe avanzar en eso. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley sobre planificación centrada en la persona. Espero que algún diputado la tome, ¿sí? O sea, ustedes ya tienen el proyecto. Sí, sí. Le falta alguien Sí. que se ocupe. Sí, porque uno está muy enojado con algunas narrativas que vienen desde hace mucho tiempo, ojo.
nosotros desde hace 10 años dijimos no vamos a angustiarnos más porque nuestro hijo necesita horas de calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo empecé a estudiar, empecé a formarme, programas de intervención mediadas por padres, ¿no? Que eran frustrantes porque uno se preguntaba, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Cómo lo mido al progreso? ¿Sí? Por eso al final del programa yo te voy a responder cuál es la mejor terapéutica y cuál es el mejor abordaje. Pregunta que hacen todos los papás. Te lo voy a responder. Mirá qué osado, ¿eh? Sí, bueno, pero estamos para eso. Viste que yo en un momento estaba hablando y dije esto de padecer. Viste que todavía, a día de hoy, todavía cuesta ciertas palabras, ciertas terminologías, ¿no? A todos, claramente. Y que salen así como muy... Esto de, bueno, no, está enfermo, padece, o tiene esto, tiene aquello. Y por ahí aclarar eso, ¿no? De que en realidad no es una enfermedad, no es que está padeciendo. Y por ahí, a mí me pasó porque estoy haciendo una diplomatura en discapacidad, nos decían esto de la mirada del otro. Cuando yo me miro a esa persona con una discapacidad, sea cual sea, yo lo que pienso es justamente el concepto que tengo de discapacidad. Entonces, esa mirada con el otro me devuelve algo que yo debería reflexionar un poco. Y me pasó con unos alumnos que decían, bueno, profe, si usted tuviera un hijo con tal discapacidad, ¿lo tendría o no lo tendría? Y era como, ¿por qué no lo tendrías? No, pero profe, vienen a sufrir, vienen pobre, ¿y qué va a pasar cuando usted no esté? ¿Cómo van a hacer? Y eso es como una idea muy que lo tiene la gran mayoría de la población. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, mira, siempre me gusta tomar una definición de mis amigos lacanianos, que es el autismo, ese funcionamiento subjetivo singular que no necesariamente implica déficit. Y cuando digo no necesariamente implica déficit, ahí ya nos vamos al DSM-5. Déficit persistente en la comunicación, interacción social, déficit. Me gustaría transformar todo eso por la palabra desafío. Y ya el desafío implica un posicionamiento para lograr algo, ¿no? Ese cambio, ¿sí? Y bueno, justamente mañana, cuando estemos en el complejo cultural, que tenemos la actividad, que como profesional y como papá está muy bueno que se habiliten. En lo personal, hace 10, 15 años que vengo peleando por un programa de accesibilidad cultural y que la biblioteca, el personal de la biblioteca Juan Hilarión Lenzi, le mando un saludo a la directora, que nos haya habilitado, que la Secretaría de Estado esté elaborando, esté pensando en estas líneas, ¿sí? Tan necesarias, ¿sí? Porque el cambio es cultural, ¿sí? Cuando a mí me dicen, vos sos bastante intenso, sí, yo tengo intensidad, pero la hora silenciosa no es la solución. No voy a comprar todo en una hora, pero por más que lo haga chabacano. Y si vos te vas a los artículos de la convención, y bueno, puede ser un ajuste o puede ser algo, ¿sí? Transformador la hora silenciosa, pero tiene que ser las 24 horas. Y no únicamente para las personas que están en el espectro, para todos tienen que ser. Esa accesibilidad hay que apuntar. Y eso es un cambio cultural. Sí. ¿Sí? En el mientras tanto está bien, lo aplaudimos, se han hecho hasta ordenanzas y leyes con la hora silenciosa. Está bien, está bueno, ¿sí? Pero no nos quedemos en eso, ¿sí? Claro. Y por eso está el 2 de abril, para hablar de todos estos temas, ¿no? Sí, pasa mucho también en las escuelas, ¿no? Esto de la escuela inclusiva y la escuela integradora, porque por ahí es, bueno, tenemos estos alumnos, ¿no? Y tenemos que incluirlo. No necesariamente tienen que tener alguna discapacidad, digo, hay que incluirlos igualmente a todos porque somos personas y tenemos ese derecho. Y tenemos a veces, bueno, hay que incluir a este alumno, lo ponemos en el acto, pero a veces el alumno es como, ¿por qué estoy acá? Solo porque hablamos de inclusión, lo pongo ahí, está parado y listo. Eso es incluir. Y en realidad, eso sería integrar. Esto que vos decís, ¿no? La hora, bueno, está la hora hecha como para que, bueno, está bien, es un paso, pero falta un montón. Y la escuela por ahí, esto de la mirada, no de la resistencia, porque en realidad vos tenés que adaptarte, no ellos adaptarse a un lugar. Entonces es muy complicado porque
tenés que cambiar. Y yo por lo menos desde la escuela, que por ahí el ámbito en el que me manejo, veo mucha resistencia. Y bueno, hablábamos justo antes de arrancar el programa, esta resistencia, ¿no? De que no, yo no tengo que hacer esto, a mí no me corresponde, a mí no me capacitaron, lo tiene que hacer la MAI, lo tiene que hacer el departamento, lo tiene que hacer... Pero mientras tanto el alumno... Sí, vos sabés que me di cuenta de algunos acompañamientos educativos. No tengo la gran experiencia acompañando. Hay muchos colegas que se dedican, ¿no? Bien al ámbito escolar, ¿sí? Pero sí desde mi investigación y desde el proceso o del trayecto con Lisandro, ¿sí? En todos estos años he aprendido cosas, ¿no? Y por eso te voy a invitar el 18 de abril, ¿sí? En el marco del programa Atendiendo Puentes, vamos a dar el sábado a las 16 horas en el SOEN, vamos a dar otra de las capacitaciones, ¿sí? Que es intervención mediadas por iguales, la inclusión que nace del vínculo. Es muy satisfactorio porque van profes de nivel inicial, maestras, están yendo orientadores sociales, la otra vez fueron, a quienes les mando un saludo y les agradezco, porque ahí empieza a hacer el cambio, ¿sí? Pequeñas intervenciones, esa clínica del detalle que tenemos, que parece un bolazo, no es un bolazo, hablando mal y pronto, ¿no? En esa clínica del detalle hay cuestiones muy transformadoras. Las intervenciones mediadas por iguales tienen mucha evidencia, ¿sí? Poder transmitírselas a un docente, ¿sí? Es muy importante porque te podés trabajar desde la currícula de la inclusión y así se debe elaborar. Se han olvidado. Hace muchos años atrás se invirtió mucho en la modalidad, ¿sí? Es referente como el doctor Daniel Valdés, Nora Garañana, Pamela Salas, ¿sí? Crearon esa especificidad curricular y formaron docentes y está muy bueno. De hecho están los aportes curriculares para TEA dentro de la modalidad, que está buenísimo, los niveles, todo, ¿no? Y es muy importante ese trabajo, ¿sí? Es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Todas las otras dimensiones que no incluyen mucho, ¿no? La dimensión política, la dimensión presupuestaria, el cansancio, ¿sí? Y después de haber hecho el ciclo de complementación del profesorado, tuve muchas herramientas. ¿Sabes cuáles son? La pedagogía, la didáctica, claro. Pensar la pedagogía terapéutica desde otro enfoque. Y dije, mirá, no, te le estás pidiendo mucho, ¿no? Por ahí estás pidiendo cuestiones, pero sin ofender y sin que se me enojen, ¿no? Estás pidiendo cuestiones didácticas y pedagógicas, exacto, ¿no? La grupalidad, que el chico... Claro, sí, eso es lo que, bueno, por eso digo que importante es tener estos espacios donde el profe, digamos, tiene un derecho, digamos, tiene una responsabilidad. Entonces, creo que estas capacitaciones que hay de parte del consejo, por ejemplo, están buenas. Y está bueno también como profe seguir capacitándose, sobre todo porque estamos en una situación que esto va a seguir sucediendo. Entonces, ya quedarse desde el rol de no conozco, esto lo tiene que hacer otra persona, ya no se puede hacer. Y esto es que vos mencionás, que me parece muy importante, que desde la didáctica y de la pedagogía se pueden abordar un montón de cosas. Entonces no podemos mirar para otro lado, hacernos lo que desconocemos, porque es una obligación que tenemos. Estás formada para eso, te formaste. Te formaste para eso. Se formó, tiene muchísimos recursos, no se dan cuenta. Vos sabés que ahora no me va a salir la pirámide que tiene, pero tiene mucho feedback esa pirámide, y viene de la pedagogía, ¿no? Y digo, esto lo vamos a trasladar para la clínica. El acompañamiento sí o sí tiene que estar, está buenísima, ¿no? Porque alojás la subjetividad de la persona en el espectro de otra manera, con sus tiempos, respetando los tiempos, ¿no? En la primera capacitación que dimos fue el método clínico crítico resignificado a la práctica del acompañamiento terapéutico. Ahí hago como un desplazamiento, ¿sí? Obviamente que lo vendí amigable porque no, todo es por ahí. Está bueno hablar de estos temas, ¿no? El método desde Piaget hasta los nuevos, hasta los profes que ahora tengo en Flaxo, en la maestría, como Castorina, Axel Horn, que son gente muy valiosa, investigadores, ¿no?
y bueno, logramos dialogar con ellos, ¿sí? Ellos tienen una investigación muy importante, es maravillosa, si querés te la comparto. ¿Qué piensan los chicos en la escuela? La autoridad. ¿Qué piensan? Y ellos agarraron una muestra de 30 chicos, hicieron entrevistas a los chicos, qué piensan sobre la autoridad de la escuela, y hay respuestas muy, una teoría social en miniatura le llamo yo, ¿no? Es cómo construyen ellos conocimiento, y a medida que van en su desarrollo, ¿no? Y van cambiando el pensamiento. ¿Por qué la directora es la directora? Porque es la más vieja, te respondían algunos, ¿sí? Es genial la investigación. Y yo digo, esto tenemos que hacerlo para los chicos con autismo, esta investigación. ¿Qué piensan los chicos con autismo en la escuela? ¿Sí? Y hay vasta literatura del doctor Ángel Rivière, las cartografías de las cuestiones sensoriales, de las cuestiones mentales, que él las describe muy bien, ¿no? Es muy importante saber, ¿sí? ¿Sabes por qué te hablo esto? Porque muchas veces el deseo de los papás, te lo pongo en primera persona, ¿sí? Porque siempre comparto con empatía el sufrimiento de los padres, ¿sí? Porque como te dije al principio, desde nuestra sensibilidad, hacer experiencia de conciencia, ¿sí? Y eso implica mucho trabajo con el desarrollo personal de cada uno. Y cuando yo te hablo de la cartografía de las funciones mentales que trabajó también el doctor Ángel Rivière, que nos dejó muy joven, a los 50 años, había hecho muchísimas investigaciones, ¿no? Él dice que hay una suerte de mandamientos impuestos. El niño debe ser así, así, así. Imagínate cómo impacta en un chico con autismo, ¿no? Por eso hay que seguir investigando y abrir la cabeza e investigar, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque el deseo de los papás, y lo quiero decir con mucho tacto, mi deseo como papá siempre fue incluirlo, y por ahí requería de unos apoyos, de construir unos apoyos que eran muy fuertes, y no estaba preparado el sistema, ¿sí? Entonces vos lo forzás a una falsa inclusión. Claro. ¿Sí? Es duro, y no te digo que no se pueda hacer nada, y no te digo que tiene que prevaler el derecho del niño, obviamente, a acceder a la educación y de calidad e inclusiva, ¿no? Pero también hay que tener todo ese conocimiento, hay que formar mucho a la gente, a los profes, a toda la ecología, ¿no? Sí, porque por eso que hablábamos al principio, ¿no? Todavía hay una cierta resistencia, hay una mirada muy negativa. Y a mí me gustaría preguntarte, ahora que vos mencionaste esto de tu rol como padre, ¿no? En esa situación, ¿qué le dirías a las personas que tienen un niño que ya le diagnostican autismo? ¿Qué les dirías? Y por ahí, porque hay mucha preocupación por los padres, por ahí piensan que es como que el fin del mundo, que ya... ¿Qué le dirías? Primero que busquen profesionales que estén formados en el tema, ¿sí? Incluso los pediatras, hay pediatras del desarrollo que están formados bien en el tema, ¿sí? Porque hay muchos sesgos. Ahí uno dice, no, porque no señala, pero hay chiquitos, hay videos, hay material maravilloso, ¿no? Que el chico señala de otra manera, señala con toda la mano y dice, no, listo, lo encasillamos, tiene rasgos autistas, pero porque señaló con la mano, pero en realidad no tiene. Claro. Ese es el primer error en el desarrollo, en los hitos, grandes hitos del desarrollo, ¿no? Si te posicionas desde ese marco, ¿no? Y bueno, mira, la otra vez me tocó orientar a unos papás que fueron al pediatra y le dijeron, no, mira, tu hijo tiene autismo, anda a hacer el CUD. Entonces la comunicación, espantosa, ¿no? Y la angustia que le generó, ¿sí? Y le digo, pero ¿le hicieron alguna prueba, el A22, el ADIR, las entrevistas clínicas, no sé, hay un montón de screening, escalas? Y no, dice que lo vio y que ya tiene mucha experiencia y que tiene autismo. Ojalá ese ojo clínico también se use para... Hay un protocolo que le enseñan a todos los médicos que está muy bueno, que pocas veces lo ponen en práctica, pero va con onda, ¿no? Porque hay que saber informar y transmitir, ¿no? Ojalá ese ojo clínico lo transforme en una manera más amigable de decir las cosas. Mira,
vamos a evacuar dudas o vamos a tener certeza, a llevarlos a evaluarlos de esta manera, Acompañar. Ajá, sí, pero no tan bestia. Claro. Tu hijo tiene autismo, anda a sacar el CUD. Claro, no. Y aparte tampoco es obligación Y sacar el CUD. Y no es obligación también. Vos sabés que la doctora Alexia Ratazzi hizo una campaña muy interesante, ¿sí? Yo la promocioné bastante acá, pero bueno, después muchos decisores políticos hace años atrás, ¿no? Dijeron, bueno, ella es la doctora de la semántica, porque ella quiso cambiar CUD por CUDA. Ella trabaja con la Alianza, muchas organizaciones con discapacidad. Cambiar CUD por CUDA es un cambio de paradigma, porque ella investigó con muchos grupos con discapacidad, que muchos no quieren acceder al certificado único de discapacidad, por todas estas líneas de pensamiento, porque excluye. Y el CUDA es certificado único de acceso a apoyo. Mirá qué bonito que es. ¿No te gusta? Es otra, sí. Y me decía una amiga, me dice, yo sí iría por el CUDA, me dice, por mi hijo, dice, porque es verdad, es estigmatizante hasta para como mamá me decía. En cambio, el certificado único de acceso a apoyo es otra cosa. ¿Cómo le cambiás la cabeza, no? Entonces yo decía, sí, no, la discapacidad, ¿viste? Entonces peleas con todas esas líneas. Y yo soy medio leche hervida. No, pero es que me enojo rápido. Pero es necesario, y fíjate esto, que vos mencionas una palabra, cambia ya la perspectiva, o sea, no cuesta mucho. Y qué importante esto, ¿no? De los profesionales también, del tacto, porque está bien, hoy en día es como, bueno, el autismo ya está, como que... Pero en realidad también hay todo un estigma, hay toda una cuestión que... como padre quizás, tal vez yo no soy madre, no soy padre, pero conozco gente cercana con sus hijos, es muy fuerte para ellos. Entonces que venga un profesional y te diga, no, bueno, tu hijo tiene autismo, listo, anda, prepárate a hacer el CUD. Y después, claro, la tenía. ¿Cómo haces con la persona? O sea, el acompañamiento, porque a mí me parece que también el niño tiene que tener acompañamiento, pero los papás, sí. El papá, la mamá, ¿dónde tienen ese acompañamiento? Mira, los programas de empoderamiento familiar son buenos, ¿sí? Hay fundaciones que creo que lo cubre hasta la obra social acá, y eso hay que reconocerlo, está bueno brindar herramientas a los padres, ¿sí? También hay que entender la angustia, la ansiedad y todo lo que están viviendo, ¿sí? Pero son espacios muy necesarios. Nosotros con el gremio... y la licenciada Ana Marzano, bueno, la secretaria de Acción Social Alejandra Ulluva, Marcela Triviño en la UMPA, hicimos el espacio entre familias que acompañan. Fue muy, muy lindo, ¿no? Muy lindo, la verdad. Esa contención primero, ¿sí? Y después, a medida que uno ya va soltando un poco, se le van brindando las herramientas, ¿no? Y está bueno tener, yo creo que hay una cosa que siempre quiero decir, vos sabés que es medio peligroso, pero bueno. Hay muchos chicos, por ahí te piden, las obras sociales te piden control, ¿sí? Somos un número, los derechos de las personas con discapacidad son un número y te dicen, che, tenés 80 horas de acompañante, mucho, mirá. Y utilizan un discurso medio flaco y medio feo y es medio bastardo el discurso porque te dicen... Mira, por darle a ella 80 horas le quito a él. No, pero estamos hablando de un sistema solidario, ojo. Qué terrible. Y vos conocés cuál es la situación de ese chico, ¿no? Tiene un autismo severo, ¿no? ¿Cuántos apoyos necesita? Ojo, no es así. Ahora, cuando yo traigo la planificación centrada en la persona que se instale como eje estructurante del CUD o como que se instale en las obras sociales, le vas a cambiar la mirada. Incluso con las multidiscapacidades, que eso es todo un mundo aparte, es re complejo, ¿sí? Hay chicos que tienen multidiscapacidades y es muy complejo, ¿sí? Se puede hacer una PCP en multidiscapacidad. A los profesionales no nos preparan en multidiscapacidades. Bien. Si hay una formación es mucho, y si la encontrás avísame, ¿sí? Porque es muy complejo, ¿no? Entonces, yo siempre denuncio esas cosas, ¿sí? Por eso creo que independientemente de ese discurso, de esa narrativa que la repudio, tiene que haber un control,
pero sobre el tratamiento y controlar que el acompañante, se reúna por lo menos una vez al mes con el psicopedagogo, con el psicólogo, con el psiquiatra, ¿sí? Porque cada uno en su lugar nos va a servir. Claro. El autismo se aborda de manera interdisciplinaria, ¿sí? Eso es lo que deberían cuidar todas las obras sociales, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que no necesitabas por ahí 80 horas de acompañante, ¿sí? Por ahí necesitas otra figura, necesitas un cuidador. Y que esté un acompañante de determinadas horas, marcándole algunas cuestiones, ¿no? Que es diferente, ¿sí? Por ahí no necesitas 2 MAI, de acuerdo a la severidad, o 2 profes de educación física, ¿sí? Tiene que haber un eje, una coordenada, una dirección del tratamiento. No lo hay, ¿sí? Hay pocos, muy pocos hay. Y ahí, bueno, ahí tenés una manera de pensar en un pronóstico diferente cuando exista eso, ¿sí? Porque perfecto, vos auditás fundaciones, auditás profesionales, pero creo que también tenés que fijarte en el tratamiento y no con algo escrito, ¿no? Tenés que fijarte, che, si hay reunión, ¿por qué no pones un auditor que lo junte a todo? Claro. Vos sos prestador, ¿sí? Pero tenés a la persona que estás acompañando, estás haciendo el abordaje. ¿No se te ocurrió preguntarle a la fonoaudióloga, che, qué onda? No. Pero es lo que vos decís, en vez de la persona es un número. Entonces como que se deja de lado, y esto pasa también en la escuela, ¿no? Esta categoría de es una persona con discapacidad. No estamos viendo a la persona en sí, es como que vos primero ves la discapacidad y no estás viendo, ¿no? Pero es una persona también. Entonces hay como una despersonalización y está esto de la medicalización también, ¿no? También. Como que vos necesitas tener sí o sí algo. Y desde la escuela a veces le dicen, no, a mamá tenés que solicitar CUT. Y vos decís, no es obligación. No es obligación. No es obligación, a vos te deben garantizar igual los derechos. Porque sos persona, no sos una discapacidad, un logo ahí. Sí, bueno, ¿viste? Ese es otro punto y está re bueno ese pensamiento, ¿no? Es difícil, pero... Está re bueno, porque todos buscan el CUT para decir fácil acceso, más fácil acceso, por cómo se construyó el certificado 1 con esa mirada federal, como una política pública, ¿sí? Que es más fácil para recursos de amparo. Claro. Pero tenés razón, algún abogado hizo un recurso de amparo sin tener el CUT, materia pendiente, no sé, vamos a investigar, a ver, ¿sí? Porque ahí está la convención, tener los derechos del niño, no solo el CUD, ¿sí? Claro, esto viene a mi pregunta, y bueno, no sé, veremos si me puedes contestar. Mi pregunta, que en relación a esto, ¿no? ¿Es necesario estar diagnosticado para que se te garanticen los derechos? ¿Viste? No. Porque yo me cuestiono esto que vos decís. Es muy buena. Necesitas sí o sí tener, es como que un poco te obligan. Un poco te obligan si vos querés tener cierto amparo, esto que vos me estás mencionando, ciertos beneficios. Pero si yo no lo quiero gestionar, ¿qué? Mira, yo lo veo en los procesos de acompañamiento de autismo en la adultez. Ahí lo vi. No, yo no quiero el CUD, pero quiero entenderme. Claro. Le digo, mira, mi proceso es esta cantidad de sesiones, vamos a trabajar esto. Desde la planificación centrada en la persona. Ahora, si vos querés algo firmado, yo no te lo voy a firmar porque no soy psicólogo, no estoy formado en eso, no lo voy a hacer, les voy a firmar el proceso de planificación centrada en la persona, que es para lo cual me formé, ¿sí? En el marco de un acompañamiento terapéutico especializado, ¿sí? Para ver esto. Ahora, si vos querés obtener el CUT, yo te escribo, te vas a tal psicólogo, a tal psiquiatra, te contactas con Panacea, que ellos también hacen evaluación. Hay muchos lugares también, ¿no? Y buenos, ¿sí? Pero ahí ellos es lo estandarizado, ¿no? Y todas me dicen, no, yo no quiero el CUD. Si yo soy funcional, tengo hija, manejo, tengo trabajo, pero quiero saber qué me pasa, porque mirá, estoy diagnosticado con cualquier trastorno y estoy medicada por ese trastorno, ¿no? Vos sabés que te voy a contar un cuentito que es muy, muy grato para mí, porque
Yo me metí en autismo, en una plataforma que se meten muchos profesionales, familiares, personas autistas, y me contactó una actriz, es conocida, ha hecho películas, de hecho la vemos en la televisión, en las publicidades, ¿no? Es hipersensible, autismo de autofuncionamiento, ¿no? Y es muy valioso la historia de vida, es coaching, ¿no? Y ella me decía, yo no quiero un psicólogo, me dice, pero vi lo que vos hacés, dice, a lo mejor podemos trabajar, y bueno, habilitamos el espacio, y la verdad me re sorprendió porque es una persona que tiene muchísimos recursos, desde lo actoral, desde el coaching, desde su forma de vivir, ¿no? De todo ese ambiente que también es... Y bueno, y fue una experiencia muy linda, de mucho aprendizaje, ¿no? De muchísimo aprendizaje. Y la verdad la recuerdo hasta el día de hoy porque vi muchas cosas. Sabes que hay un rasgo que lo vengo, que es la intensidad con lo que como se expresan las personas con autismo en la adultez. Hay una intensidad, pero no decir que intensa, que se mal naturaliza la salud mental. Che, qué intensa esta chica, o qué intenso. Bueno, sabes que las personas autistas con autismo en la adultez tienen una intensidad muy particular. Y lo he ido descubriendo en estos tiempos así. Es muy inocente esa intensidad. A mí me encanta, ¿no? Porque lo veo... ¿Cómo sería un ejemplo así? Porque es una intensidad inocente, no es algo que ni siquiera llega a ser una fijación, ¿no? Te lo cuentan como una vivencia, una experiencia, como que algo lo está saturando, ¿sí? Y te lo transmite con la palabra. Claro. Quien no está preparado te va a decir, che, qué intensa. Pero es muy inocente. Sí, es muy inocente en esa intensidad. Eso es uno de los rasgos, ¿no? Okay. Y después los testimonios, las narrativas de las personas con autismo son maravillosas, te enseñan todo, ¿sí? A los papás que recién se inician les recomiendo que lean a Naoki, La razón por la que salto. Es un niño de autismo no verbal que diseñó una tabla de comunicación con su mamá y te responde todas las preguntas. ¿Por qué saltan los niños autistas? ¿Por qué aletean? ¿Por qué forman los autitos en fila? Y él te lo explica. Mirá. Es maravilloso ese libro, ¿eh? Y si lo lees bien, por ahí con ojo clínico, con ojo terapéutico, vos decís, bueno, podemos armar algunas intervenciones, entendiendo que es la subjetividad de Naoki, de este chico, ¿no? Y de su familia, entendiendo eso también. Claro. Puede llegar a servirte, ¿no? Por eso, pero está bueno, porque yo creo que como familia uno busca entender. Entonces, como primer paso está bueno, esto que vos decís de los testimonios, de empaparse un poco y ver que no todo está perdido, ¿no? Ese me parece que es el no sé, como para decir el mensaje, ¿no? Que por ahí no pasa nada, o sea, no pasa nada y a la vez pasa todo, porque es como vos decís, es una lucha. Y como ya estamos por... Sí, pasó rápido. Pero... Pasó muy rápido. Me gustaría que nos respondieras eso que vos que habías mencionado. La mejor terapéutica, sí. el mejor abordaje. Uy, me van a matar. ¿Hay comentarios? No, bueno, la mejor terapéutica, el mejor abordaje para los chicos es lo que le hace bien a él y a la familia. Nada más, no hay más secreto. El AT mío me puede funcionar bien a mi hijo, pero no le puede funcionar. Esa es la riqueza de la neurodiversidad, de la diversidad, ¿no? Esa es. Mira qué fácil que era la respuesta. Qué fácil y difícil. Y difícil a la vez. Difícil porque uno por ahí quiere ayudar y anotas al chico en como 50.000 cosas. O recomendás uno y bueno, no anduvo lo vincular, la construcción, no anduvo la subjetividad de esa persona con ese terapeuta y bueno, está bien, tampoco hay que volverse loco, se va a aparecer. Siempre digo que como acompañante terapéutico siempre digo que nos buscan. Y otra cosa para ir cerrando, hay una neuropsicóloga argentina que se llama la doctora Alba Richodó, que tuve la oportunidad de hacer una capacitación en neuropsicología. Y ella dice en una de las videoclases, tenemos que como terapeutas lograr que el trastorno sea parte de su encanto.
¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, si el chico tiene una estereotipia, él ya sabe que tiene esa estereotipia y que socialmente se ve mal. Bueno, soy así. Sí, ¿viste? Moverse un poquito, bueno, soy así. ¿Viste? Así, sonreír. Claro. Cuesta, Cuesta porque requiere mucho trabajo. Pero ese es el cambio de mirada. Uh-huh. Esto, con la palabra que vos decías de pasar de cud a cuda, es lo mismo. Uh-huh. Es tratar de darle vuelta, eso que en principio parece malo, Uh-huh. o ¿no? Darlo vuelta y darle como una vueltita de rosca y no, bueno, pero esto que parece malo tiene su lado bueno. Nati, los espero también mañana a las 12 en el izamiento. Van a ser, todos los papás vamos a hacer el abrazo azul, ¿sí? Al mediodía, y después a las 16 en el complejo cultural. Celebramos la apertura, obviamente. Entendemos que el complejo cultural es clave, ¿sí? Para lograr ese cambio cultural que queremos. ¿Y ahí en el complejo qué van a estar haciendo? Tenemos arte terapia, talleres, rincón amigables, tenemos presento el proyecto Volvimos a Jugar, que la idea es pasar por diferentes estaciones sensoriales de los sentidos, ofrecerle algunas herramientas a los papás, preguntarles si tienen el perfil sensorial hecho de sus hijos, bueno, transmitir muchas herramientas. Qué genial eso. ¿Desde qué hora va? Desde las 16 hasta las 18 vamos a estar, como una prueba piloto, y si todo sale bien lo vamos a instalar cada 15 días. Ah, mira qué interesante. Entonces, mañana en el Complejo Cultural de 16 a 18 arranca esta actividad. Exacto. Y depende de ustedes. Y al mediodía el abrazo azul acá. Ok, y esa actividad, si sale todo bien, hay como una posibilidad de que sea cada 15 días. De que se extienda. Así. Bien, y habías mencionado otra cosa más. Sí, el abrazo azul al mediodía. Acá en el izamiento, sí. Ok, sí. Pero había un taller, algo que tenías. Sí, o sea, el 15, no. No, tenemos los talleres ahí de arte terapia. Bueno, vamos a tener un stand informativo. Voy a llevar todos los libros de autismo y voy a dialogar con muchos papás que me han preguntado en estos días. Así que los he invitado a que vayan. Hay muchas líneas teóricas, hay libros de muchas líneas teóricas, así que es bueno que sepan. Sí. ¿Qué analista te toca? ¿Qué psicólogo te toca? Para comprender. Vos comprendés todo y bueno, te va mejor. Sí, tal cual, y estás más acompañado. También generas una red por ahí para intercambiar. Así que están súper invitados entonces mañana al izamiento al mediodía y luego en el complejo cultural de 16 a 18 horas van a tener varios talleres. Así que vayan, yo voy a ir. Voy a estar ahí, voy a estar chusmeando. Así que nos veremos ahí. Perfecto, Muchas gracias por a haber vos. venido al programa. Muchísimas gracias por tu conocimiento, tu saber. Espero que les haya gustado y nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles acá por la 100.9 Radio Nuevo Día. Nos vemos, adiós.